Ahora sí escucharemos al doctor Héctor Polino. Antes haremos una pequeña referencia. El señor Héctor Polino es argentino, casado y ha obtenido los títulos de maestro mayor de obras, escribano, procurador y abogado. Es doctor honoris causa otorgado por la Universidad de Concepción del Uruguay, socialista y cooperativista. Afiliado a las Juventudes Socialistas desde la edad de 15 años, militó desde entonces por la causa del socialismo. Ocupó diversos cargos de conducción en el Partido Socialista Argentino y luego en la Federación Socialista Democrática de Capital Federal y más tarde en el Partido Socialista luego del proceso de unidad. Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Mesa Directiva del Partido Socialista, secretario de Cooperativismo y Emprendedores. Ha ocupado los siguientes cargos públicos: como concejal municipal de la ciudad de Buenos Aires en el periodo del 1960 a 1964 y secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación en el periodo del 83 al 89 bajo la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Candidato a senador nacional por la Unidad Socialista en el 92 y sería elegido por los 3 veces consecutivas como diputado nacional entre el 93 y el 2005. Es autor de importantes leyes como la de la Caja de Crédito Cooperativas y la de Empresas Recuperadas. Declinó diferentes ofrecimientos para cargos ejecutivos y la integración de listas legislativas de otros espacios políticos por su apego a las disciplinas partidarias y a la construcción del Partido Socialista como aporte a la democracia. Es integrante de las siguientes instituciones: miembro del Consejo Consultivo del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, fundador y expresidente de Consumidores Libres, cooperativa de provisión de servicios de acción comunitaria, entidad dedicada a la educación y defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, donde actualmente es vocal. También es integrante de la Comisión de Medicamentos de la Confederación Médica de la República Argentina y lo fue desde el año 1999 hasta el 2001. Miembro del Centro de Cooperativas y otras entidades de la economía social de la Universidad Nacional de Buenos Aires e integrante de la Fundación Argentina para la Libertad de la Información. Expresidente del Instituto Argentino de Investigación de Economía Social con sede en Bélgica, pero en la filial argentina. Participante de la IADE, el IADE, Instituto Argentino de Desarrollo Económico, y ha sido expositor en cientos de oportunidades en Argentina y en el extranjero en temas relacionados al cooperativismo, derechos de los usuarios y economía social. Participante de audiencias públicas claves como la del gas natural, BAN SA, entendimiento entre Unirem y Telecom, Edenor, Edesur, peajes y acceso a Buenos Aires, telefonía celular, entre otras. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que mencionamos presidente honorario de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Delegación Sur, por su incansable lucha por los derechos humanos. La revista Semanario Parlamentario premió a la trayectoria legislativa la Asociación de Abogados de Buenos Aires, también por su trabajo legislativo, y las asociaciones cooperativas y de trabajadores de todo el país han reconocido su colaboración permanente en la causa del cooperativismo y la economía social. Señoras y señores, escuchamos al doctor Héctor Polino. Muchas gracias por la invitación. Después de haber estado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados de la Nación, me siento muy cómodo estar presente hoy en este recinto. El tema que vamos a tratar hoy reviste una importancia muy grande. Estoy en general de acuerdo con este proyecto presentado por los diputados Giustiniani, Asburger y Olives, que me parece que es una plataforma de discusión muy interesante para que esta legislatura apruebe una ley que establezca un marco regulatorio de los servicios públicos. Quisiera hacer previamente algunas consideraciones generales. Los servicios públicos nacieron en Argentina siendo de carácter privado y de capital extranjero. Y los servicios públicos tienen una historia muy lamentable en la República Argentina. Una historia sobre todo de corrupción.
Y basta recordar las concesiones leoninas que otorgó en su momento el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires a las empresas eléctricas españolas, y la corrupción y las coimas que hubieron en el otorgamiento de esas concesiones eléctricas, que luego dio nacimiento a una comisión investigadora presidida por el teniente coronel Matías Rodríguez Conde, que a pesar del tiempo transcurrido sería importante releer ese informe de esa comisión investigadora para ver las mallas y las redes de corrupción entre funcionarios públicos, en ese caso concejales elegidos por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en connivencia con empresas extranjeras, traicionando el voto popular. Y las empresas de servicios públicos estuvieron en manos privadas, extranjeras, hasta la década de los años 50, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países europeos comenzaron un proceso de nacionalizaciones de los servicios públicos, en la República Argentina también se llevaron a cabo las nacionalizaciones de los servicios públicos. Y ustedes recordarán la nacionalización de los ferrocarriles y el resto de las empresas, y también la corrupción que existió en ese proceso de nacionalizaciones. Y hasta la década de los años 90, al calor de las ideas denominadas neoliberales, y que yo califico directamente conservadoras, del consenso de Washington, se inició en la Argentina un nuevo proceso de privatizaciones de las empresas del Estado, con el argumento que prestaban un pésimo servicio, que es cierto. Funcionarios públicos, muchas veces vinculados con intereses privados, firmaban contratos leoninos para el Estado. Y hubo también en esa etapa de los servicios públicos en manos del Estado un altísimo grado de corrupción. ¿Y cuál fue el pretexto para volver a reprivatizar los servicios públicos? Que eran servicios de mala calidad. Ustedes recordarán, hay muchos jóvenes acá, pero cuando alguien necesitaba un teléfono, no móvil, fijo, tenía que esperar a veces una década para poder obtener una línea. De modo que frente a esta situación se generó todo un clima popular favorable a las privatizaciones, que todo lo que era del Estado era mala palabra y todo lo que era privado era bienvenido. Reitero, al calor de esa nueva corriente triunfante en el mundo, enarbolada por el consenso de Washington, y que penetró y mucho en la República Argentina. Recordarán ustedes el eslogan que muchas veces estaba en los automóviles: achicar el Estado es agrandar la nación. Y la gente, el pueblo, compró mayoritariamente ese discurso tramposo. Y es así como iniciamos la etapa de las privatizaciones en la República Argentina, que salvo dos empresas, Segva
y Gas del Estado, que fueron privatizadas a través de leyes del Congreso, todas las demás se realizaron a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Y una de esas dos privatizaciones en que intervino el Congreso, en una de ellas, ustedes recordarán, con el voto del diputado Trucho, ese verdadero escándalo que existió en el país, que luego hubo que hacer una nueva votación para enmendar ese acto vergonzoso de que un personal de la Cámara se sentó en la banca y votó por la privatización de Gas del Estado. Gas del Estado se privatizó a 35 años originalmente, luego se estableció un periodo mayor. Y la empresa Segva se privatizó a perpetuidad, 95 años de plazo con una posibilidad de prórroga 10 años más, 105 años. Un breve comentario o reflexión. ¿Por qué hay determinadas actividades que son servicios públicos y otras no? Porque el gas natural, la energía eléctrica, la telefonía fija, el agua potable, el transporte ferroviario, el transporte de colectivos, de pasajeros, es servicio público. Porque el Estado los declara así. ¿Y por qué el Estado declara determinadas actividades servicio público y otras no? Por evaluaciones que se hacen en determinado momento por los funcionarios públicos, sea por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. Y en la Argentina se da este hecho absurdo, donde 8,5 millones de líneas de telefonía fija son un servicio público. 62 millones de líneas de telefonía móvil no es servicio público. ¿Y por qué no lo es? Porque el Congreso no dictó una ley declarándola servicio público. Y se da hoy en la Argentina esta situación absurda, que de un teléfono fijo uno habla al móvil, de un móvil al fijo, uno es servicio público y el otro no lo es. Ahora, ¿cuál es la característica del servicio público? Que el mismo tiene que llegar, es la universalidad. Una de las características es la universalidad. ¿Qué quiere decir? Que ese servicio público tiene que llegar a todos los habitantes del país independientemente de sus niveles de ingreso. Si hay un usuario que por sus niveles de ingreso no puede acceder a ese servicio público, el Estado está obligado a subsidiar la tarifa, porque tiene que llegar a todos, y de ahí la tarifa social. Ahora, es el Estado el que define una determinada actividad, servicio público. Y yo quiero recordarle a ustedes que el Cabildo de Buenos Aires, en una oportunidad, declaró la actividad de peluquero, servicio público. Porque en la ciudad de Buenos Aires, en la época del Cabildo, había un solo peluquero para cortarle el cabello a los hombres. Las mujeres no iban en esa época a la peluquería, generalmente. Y resolvió este peluquero mudarse al interior del país. El Cabildo de Buenos Aires se reunió y declaró la actividad servicio público y en consecuencia ese señor que se dedicaba a cortar el cabello no pudo viajar al interior del país, se tuvo que quedar en la ciudad de Buenos Aires porque el Cabildo lo había considerado un servicio público.
De modo que es cuando el Estado evalúa que una determinada actividad tiene una importancia tal, dicta una norma jurídica declarando esa actividad servicio público. Y entonces esa actividad se tiene que prestar con normalidad, con regularidad, con universalidad, de manera universal, que tiene que llegar a todos. De ahí la importancia luego de un marco regulatorio de esa actividad. Y ese marco regulatorio tiene que salir por ley, ya sea del Congreso Nacional o de las legislaturas provinciales. Y luego tienen que existir organismos de control y de regulación independientes y autónomos de los gobiernos de turno y de las empresas, para que esa actividad se preste en las condiciones que acabo de señalar, y además con una tarifa justa. Y el concepto de tarifa justa significa que no puede ser cualquier tarifa. No es la venta de una botella de agua mineral que está a la venta con un determinado valor y puede variar de un comercio a otro, depende de la circunstancia. La tarifa justa significa que las empresas de servicios públicos tienen que tener una ganancia razonable. La ganancia no puede ser de cualquier volumen. La ganancia tiene que ser razonable y en función de las inversiones realmente hechas en relación a la calidad del servicio y en relación a un plan de inversiones para que ese servicio llegue a toda la sociedad. Esta es la importancia de la declaración de servicio público de una actividad y de otra que no lo es. De modo que esto es importante. Las empresas que ingresan y que son calificadas por el Estado servicio público no pueden ganar lo que se le ocurra. Para eso tienen que poner otro tipo de actividad. En el servicio público las ganancias, reitero, tienen que ser razonables y en función de las pautas que le acabo de señalar. Y además tienen que estar controladas y reguladas. No solo el control con respecto al marco regulatorio, ese organismo tiene facultades para dictar normas que regulen la actividad de ese servicio público. Y esos organismos tienen que ser independientes y autónomos de los gobiernos de turno y de las empresas. Tienen que ser elegidos por concursos de antecedentes y oposición. Y tendrían que durar en sus cargos mientras dura su buena conducta o por periodos de tiempo que no coincidan con las renovaciones de los poderes ejecutivos y legislativos. De modo tal que el funcionario que está al frente de ese organismo público pueda dictar la regulación y efectuar el control y aplicar las sanciones que las normas establecen sin las presiones del poder político y sin las presiones de los intereses económicos de turno a los que tiene que controlar y regular.
Ahora, esta es la falla más importante que hay en la Argentina. Los organismos de control y regulatorios, como el ENRE, como el ENARGAS, como la CNC, como el ERAS, le hablo en el orden nacional, son meras caricaturas, son organismos que están al servicio de las empresas, que fueron cómplices de todas las violaciones que las empresas llevaron a cabo, que no efectuaron ningún tipo de control. Las empresas han tenido ganancias escandalosas. Me refiero siempre al orden nacional, que es lo que conozco. Escandalosas. Cuando se privatizaron las empresas, y ustedes recuerdan que hemos tenido una época de convertibilidad del 1 a 1, cuando vivimos la ficción de que un peso valía $1. Las tarifas se regulaban en la Argentina en función de la variación del dólar en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica tenían un proceso de inflación, no como el de la Argentina, pero altísimo, entonces las tarifas se regulaban en la Argentina de acuerdo a la inflación en los Estados Unidos de Norteamérica. Y las ganancias de las empresas fueron escandalosas. ¿Y saben cuál era la maniobra que hacían? Como las ganancias, como un peso valía $1 en la Argentina, todas las ganancias que tenían en pesos, compraban dólares. Los dólares los giraban al exterior a las casas matrices. Y luego, empresas financieras que pertenecían al mismo grupo accionista de las casas matrices, pedían créditos, se endeudaban en dólares. Y como acá la tarifa, el peso seguía valiendo $1, pagaban un peso, $1. Hasta que un día salimos de la convertibilidad. Y entonces ahí comenzaron a tener desfasajes financieros. Pero resulta que cuando el periodo de la convertibilidad un peso valía $1, le daba ganancias escandalosas, no hicieron participar a los usuarios de esas ganancias escandalosas. Ahora resulta que cuando por decisiones empresarias, que para tomar esa decisión no nos consultaron a los usuarios, comenzaron a tener desfasajes contables, presionaban sobre el gobierno de turno para aumentar las tarifas y cubrir ese desfasaje financiero. Y esto que yo les digo a ustedes, esto yo se los recriminaba en las audiencias públicas, donde estaban los representantes de las empresas y los representantes del gobierno y los taquígrafos, tomando la versión taquigráfica, y yo les recriminaba esta actitud que ellos tenían. Como les recriminaba, analizando los balances de las empresas, los gastos escandalosos que tenían cuando los directivos viajaban al exterior, en hoteles, en gastronomía, que se lo hacían pagar a los usuarios del servicio público. Honorarios, había un rubro que se llamaba honorarios de gerenciamiento, donde las empresas extranjeras, que eran la empresa matriz, cobraba un honorario de gerenciamiento que estaba incluido en la tarifa. Ahora, el honorario de gerenciamiento de la empresa, la casa matriz con respecto a la filial, podría justificarse en el primer año, en el segundo año de gestión, pero que mantuvieran el honorario de gerenciamiento hasta hace poco tiempo y que los gobiernos de turno y que los entes reguladores nos advirtieran
que los argentinos estábamos pagando algo que no correspondía. Nadie se daba por enterado. Ahora, salvo dos entes, el ENRE y el ENARGAS, que, reitero, fueron creados por ley, pero los funcionarios siempre fueron designados a dedo por el Poder Ejecutivo Nacional. La única vez que hubo una especie de concurso fue cuando se privatizó Entel. Pero además esta modalidad, en los países centrales, cuando se privatizaba una empresa, primero se creaba el organismo de regulador y de control, y después se llevaba a cabo la privatización. En la Argentina, primero se privatizaba y después de muchos años se creaban los organismos de control. Mientras tanto, nadie los controlaba. Y cuando se privatizó Entel, se hizo una especie de concurso y se designó un directorio elegido por concurso. ¿Pero qué sucedió? Cuando el gobierno llevó a cabo el mal denominado rebalanceo telefónico, que no fue tal, pero que no hay tiempo para dedicarme a él, al comentario, el ente regulador sacó una resolución cuestionando ese rebalanceo telefónico. ¿Y qué hizo el gobierno de Menem? Intervino la CNC y desplazó a los funcionarios. Y resulta que la CNC siguió intervenida hasta hace pocos tiempos, que se creó un nuevo organismo, también por el Estado, con funcionario elegido por el Estado. Un organismo intervenido, con un interventor al frente del organismo. Durante todo el periodo que va desde, salvo 11 meses que existió este organismo con funcionarios elegidos por concurso, hasta el día de hoy, intervenido. Y los demás organismos de control, todos elegidos a dedo por los poderes ejecutivos de turno. Como no hay demasiado tiempo, esto daría para hablar mucho tiempo. Quiero darles dos datos de lo que está pasando actualmente para tener una idea de que cambian los gobiernos, pero este problema del control, lejos de resolverse, se complica cada vez más, al extremo de lo que yo le voy a señalar ahora, que no se puede creer, no se puede creer. En el organismo encargado de la electricidad, de las empresas eléctricas, el ENRE, ¿sabe a quiénes ha designado el gobierno nacional actual? Y yo tengo acá una resolución con la firma de los nuevos funcionarios. Ingeniero Enrique Sertano, director del órgano de control. ¿A quién tiene que controlar? A Edenor y a Edesur. Bien. Trabajó en cargos gerenciales de Edenor desde septiembre de 1992 hasta agosto del 2010. Ahora está sentado en el organismo de control de la empresa que él dirigió desde el 92 hasta el 2010. Ricardo Martínez León, Contador Juan Garade. Trabajó casi 11 años como director de planificación, control y regulación de Edesur, desde el 2001 hasta el 2012. Antes fue gerente de planificación, control y regulación de Edesur desde 1992 a 1998.
Alguien podrá decir, bueno, ya la ley de ética pública establece que tiene que pasar 3 años desde que estuvo en la actividad privada a la función pública. Acá lo han cumplido, ya han pasado más de 3 años. Pero resulta que estuvieron más de una década. Y este señor estuvo 2 décadas dirigiendo una empresa que ahora, desde el organismo de control, tiene que controlar a esa empresa. Pero hay algo peor. Siempre hay algo peor. Acá yo traje el texto de una demanda contra Metrogas por los últimos aumentos, que no lo hemos dado a publicidad porque esta demanda la firma la entidad Consumidores Libres, que es la entidad que yo represento, y nos acompaña también Margarita Stolbizer, que regresaba creo que hoy o mañana de Europa. Entonces queremos dar a publicidad esto cuando ella venga. Ella firmó esta demanda como usuaria y yo también como usuario, además de como representante legal y vocal en este momento de Consumidores Libres, que es la entidad que he fundado. Pero vean lo siguiente, no se puede creer. Al que designa el Poder Ejecutivo Nacional actual, interventor del Enargas, es decir, que tiene que controlar a todas las empresas de gas, se acostó una noche, y acá lo decimos, no es que yo lo digo acá, se lo decimos al juez, se acostó como presidente de Metrogas, Metro Energía, Mega YPF, Energía Eléctrica, gerente ejecutivo de gas y energía IPR, y amaneció como interventor de Enargas. Acá ni siquiera los 3 años que establece la ley de ética pública, ni las 3 semanas, ni 3 días. La noche anterior se acostó siendo presidente de Metrogas y a la mañana ya era el interventor de Enargas, que es el ente nacional regulador del gas en la República Argentina. Además, este señor, David Tesanos, tuvo los siguientes cargos que me voy a permitir leer. Fue presidente del directorio de Metrogas desde mayo del 2013 a enero del 2016. 2 años, 9 meses. Presidente del directorio de Metro Energía, Sociedad Anónima, desde mayo del 2013 a enero del 2016, 2 años y 9 meses. Presidente del directorio de Emega, Sociedad Anónima, desde abril del 2013 a enero del 2016. Esta empresa se dedica al procesamiento de gas natural, producción de etano, propano, butano, gasolina natural. Gerente ejecutivo de gas y energía, YPF, Sociedad Anónima, septiembre del 2012 a enero del 2016. Responsable comercial de gas natural, GNL, terminales de GNL, almacenamiento subterráneo de Diadema, Mega, Pluspetrol Energía, Metrogas, Sociedad Anónima, Gasoducto del Pacífico Argentina, Sociedad Anónima, también en el primer nivel responsable de negocios eléctricos
el cual absorbe a las sociedades participantes de Filo, Morano y Central DocSur. Director Operaciones Comerciales de Gas Natural, YPF Sociedad Anónima, agosto del 2009 a noviembre del 2012. Presidente de la Comisión de Gas y Energía de Arpel, hasta enero del 2016. Presidente del Directorio YPF Energía Eléctrica Sociedad Anónima desde agosto 2013 a enero del 2016. Reitero, se acostó siendo presidente de Metrogas y se levantó siendo el interventor, porque ni siquiera hay un organismo que le integra. No, Enargas está intervenida. Él es la única autoridad del organismo de control. Y termino con lo siguiente, porque podríamos hablar mucho tiempo. El secretario de Energía y Minería de la Nación es el ingeniero Aranguren. El ingeniero Aranguren fue presidente hasta agosto del 2015 de la Shell. Ni siquiera fue presidente de una petrolera del Estado Nacional. Fue el presidente de una empresa extranjera hasta 6 meses antes de designarlo ministro de Energía. Ahora, se estuvo diciendo en los medios que él había sido presidente, pero que no tenía nada que ver con la empresa. Bueno, nosotros le decimos al juez, porque está en la demanda, le decimos que además es propietario de acciones de Royal Dutch Shell PLC, clase A, de los Países Bajos, Holanda, desde el 12 del 2008, declaradas por el ministro como de un valor de 13.188.436,46 pesos, según surge de su reciente declaración jurada de bienes, que puede ser consultada en la página web oficial de la Oficina Anticorrupción del Gobierno Nacional, www.anticorrupcion.gov.ar. No solo fue presidente, sino accionista de la Shell, hoy ministro de Energía de la Nación. No por casualidad, cuando en todos los países del mundo el valor de los combustibles ha bajado a menos de la mitad, como consecuencia de que el barril de petróleo que se cotizaban en Arabia Saudita, en el Golfo Pérsico, en Rusia, a 130, a 120 dólares el barril, bajó a 50, 40, 30, llegó a costar 28 dólares el barril. En los Estados Unidos de Norteamérica el valor de los combustibles bajó a la mitad. En la Argentina, en los últimos 4 meses, subió un 6% en enero, un 6% en febrero, un 8% en abril y un 10% en mayo. El acumulado supera el 31% de aumento del precio de los combustibles. ¿Y quiénes se benefician con este aumento en el precio de los combustibles? En parte las petroleras y en parte el gobierno nacional por la parte impositiva, porque al aumentar el precio la recaudación vía impuestos es mayor. ¿Y en perjuicio de quién? En perjuicio de los consumidores de todo el país, que pagamos más caro
luego los artículos que compramos en las góndolas, porque se calcula que en la Argentina, en la estructura de costos de los artículos de la canasta básica de alimentos, la logística incide en un 35%. Un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, el aumento del precio de los combustibles incide y mucho en la estructura de costo de los artículos que pagamos todos los consumidores. En Brasil cuesta $1.17. En Uruguay $1.23. Y en la Argentina $1.53. Tenemos el precio del gasoil más caro con los países con los cuales la Argentina compite en la colocación de sus productos agropecuarios. Esta es la consecuencia de una política que ha colocado al frente del Ministerio de Energía de la Nación y al frente de organismos de control de los servicios públicos a personas que están íntimamente vinculadas con los intereses de esas empresas. Y todo esto está redundando en perjuicio del pueblo argentino.